Cuando Jesús el Mesías nació en Belén, el gobernante por parte de Roma era Herodes el Grande, famoso por su histeria y actos casi de locura. Por ejemplo, según historiadores, Herodes el Grande mandó matar a 2 de sus hijos y a una de sus esposas, en todos los casos por sospechas en las que Herodes había determinado que existían tramas para matarlo o destruirlo. Si añadimos a eso la orden de matar a los niños cuando los magos de Oriente fueron a preguntarle por el rey de los judíos que había nacido, encaja con el perfil de Herodes. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Se estima que Herodes el Grande murió en el año 4 o 5 después de Cristo, y su reino quedó dividido en 4 partes, para 4 de sus hijos, Arquelao, Antipas, Felipe y Salomé. Sin entrar en muchos detalles, esta historia se concentra con Antipas, quien había recibido la porción de Galilea y Perea en tiempos de Jesús. Otro hijo de Herodes el Grande había sido deshonrado por su padre y vivía como una persona sin jerarquía ni derecho a ningún puesto político. Él se había casado con una mujer llamada Herodías, considerada como muy ambiciosa. Durante una estancia de Antipas en Roma se conocieron y comenzó su relación. Por supuesto, Antipas ejercía mayor influencia y prestigio como gobernador de Galilea y Perea frente al estatus común de su primer esposo. Finalmente, Antipas se divorció de su mujer para enseguida casarse con Herodías. En otras palabras, se casó con su cuñada. Mientras eso sucedía, Juan el que bautizaba lo conocía y era relativamente cercano a Antipas. Lucas 3:18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sin que existan detalles que ahonden más, el texto asume una relación entre Juan el que bautizaba y Herodes. Aún más, Juan lo reprendía o regañaba por su matrimonio. El linaje de los Herodes estará marcado no solo por su lugar de prestigio y honor al ser gobernadores, sino por su cercanía con hombres de Dios, comenzando por Herodes el Grande, que estuvo cerca del nacimiento de Jesús. Luego Antipas, que tuvo contacto con Juan el que bautizaba e incluso conoció a Jesús. Finalmente, el apóstol Pablo, quien tuvo contacto con Agripa, quien era bisnieto de Herodes el Grande. En este evento, Pablo entregó su defensa ante él, mientras era acusado por las autoridades religiosas de su tiempo, quienes querían matarlo. Así que fue llevado ante Agripa para que lo pudiera escuchar. Pablo planteó su defensa y su encuentro terminó así. Hechos 26:27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Ya sea por necedad o incredulidad, la línea de los Herodes no creerán en Jesús, al considerarlo una amenaza para su gobierno. Tampoco creerán en Juan, el que bautizaba, porque lo regañó por su matrimonio ilegítimo, y por último, no le creerán a Pablo aun y cuando su testimonio era fiel. La cercanía y lejanía de los Herodes del camino de Dios es destacable, pero marcada finalmente por su decisión de rechazarlo. En este caso exploraremos la historia y remordimiento de Herodes Antipas, el que se casó con su cuñada, quien había matado a Juan el Bautista. Conociendo su acto erróneo, el recuerdo de su crimen lo perseguía. Invariablemente su decisión lo trajo a este punto, y es aquí donde comienza la historia, que es contada de atrás hacia adelante, comenzando por el asesinato de Juan, el que bautizaba. Lucas 9:7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle.
Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Tanto Mateo, Marcos y Lucas cuentan esta historia, comenzando por el hecho de que Antipas ya había matado a Juan y siempre ligado a la fama en aumento de Jesús. Tal como establecimos al inicio, Juan tenía interacción con Antipas, puesto que lo regañaba por su matrimonio con su cuñada. Aún así, era tal la persuasión de Juan que Antipas, a pesar de los regaños, tenía en gran asombro de ese hombre. Marcos 6:15. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes, Antipas, dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sin alguna razón definitiva, la historia se cuenta de atrás hacia adelante. En ella se establece que Herodes había decapitado a Juan, que la causante era Herodías, la que había sido primeramente esposa de su hermano Felipe y ahora esposa de Antipas. Para culminar, indicando que antes de que todo eso sucediera, la muerte de Juan, él reprendía a Herodes Antipas por su matrimonio ilegítimo. El remordimiento de Herodes Antipas es claro, pero más extraño es su relación o cómo llegaron a conocerse, pues según el registro bíblico, Juan no andaba cerca de las grandes ciudades y mucho menos del rey. Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Con esto se da la idea de que Juan vivía o andaba mayormente en el desierto, y las personas que lo buscaban salían o iban a él, en el desierto. También Mateo detalla su estilo de vida. Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por lo anterior, Juan, el que bautizaba, aparentemente desaliñado y casi como un hombre silvestre, también andaba en Jerusalén y Judea predicando. La fama de Juan el Bautista era grande. En vida fue conocido como un auténtico profeta. Su estilo de vida y actos hizo pensar a las autoridades religiosas, antes de que sucediera con Jesús, que él, Juan, podría ser el Mesías. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Sumando los eventos, es aquí donde podemos asumir que Juan el que bautizaba llamó la atención de Herodes Antipas, quien lo mandó traer ante él, y así habría sido como entablaron su relación. Marcos 6:19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. La interacción de Herodes Antipas y Juan sería casi la misma que tendrá en el futuro Pablo y Agripa. A ambos les causa curiosidad y asombro escuchar a esos hombres de Dios. Algo peculiar tienen que contar y ellos, aun siendo autoridades, querían escucharlos. Pero la persuasión no es suficiente para convencerlos de creer y seguir a Jesús. Hace falta la decisión de cada uno para hacerlo, elección que ambos nunca tomaron. Marcos 6:21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. El baile de la hija de Herodías había sido planeado para matar a Juan, aunque el asunto importante es que Herodes Antipas, en la fiesta, quiso presumirle ante sus invitados su poder.
pero no contaba con la mala intención de su esposa. Mateo 14:8. Ella, Herodías, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Para aparentar no quedar en ridículo con sus invitados y no negarle a su hijastra lo que había pedido, Herodes Antipas mandara matar sin ningún motivo a Juan, el que bautizaba. Marcos 6:25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Herodes Antipas temía a Juan cuando estaba vivo, y aun muerto le temía todavía más. El crimen que cometió con el profeta debió perturbarlo mucho, pues aunque no era conocido o en gran manera esparcido el concepto de resurrección, él sospechaba que su justicia y ser un hombre santo eran suficientes para pensar que Juan había resucitado de entre los muertos. Y es así como en el final de la historia tenemos que ir al inicio. Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: «Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes». El espanto de Herodes Antipas es claro. Sabe que Juan era un hombre de Dios y, conociendo los actos de Jesús, enseguida los relacionó, confundiendo que ambos podrían ser la misma persona. La siguiente ocasión que Herodes Antipas sepa de Jesús será porque antes de crucificarlo, lo llevarán ante él. Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre, Jesús, era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, Antipas, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Cuando el texto indica se alegró mucho, no implica asombro genuino, sino algo parecido a curiosidad dañina o morbo. Y hacerle muchas preguntas orilla a pensar que lo veía no como el profeta Juan, a quien había mandado matar, sino como otra cosa. Algunos comentaristas incluso sospechan de su salud mental. Jesús sabía que ese Herodes Antipas había sido el asesino de Juan, y aunque tuviera todos los elementos para reclamarle, no lo hizo. Al contrario, guardó silencio. Por supuesto, en la época en que sucedían todos estos eventos, la Pascua, la fiesta de salida de Egipto de los judíos, ni Pilato ni Herodes Antipas querían condenar a muerte a un judío, puesto que sería una combinación propicia para alguna revuelta de los judíos. Viendo que Jesús no caería en su provocación, Herodes Antipas muestra lo que realmente hay dentro de su corazón. Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Convencido o no de que Jesús era la reencarnación de Juan, parece que algo se quebró en él, en Herodes. Lejos están los momentos en que respetaba, escuchaba y cuidaba a Juan, aunque lo regañara. Ahora, es importante mencionar que el Jesús presentado ante Herodes ya había sido golpeado primeramente por aquellos que lo habían arrestado. Lucas 22:63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y decían otras muchas cosas injuriándole. Luego, en su primer juicio, frente a los líderes religiosos, también lo golpearon. Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí,
Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así que al ser llevado a Herodes Antipas, la imagen de Jesús que debemos tener en la mente era la de un hombre sometido, probablemente encadenado y con evidentes agresiones físicas. Es decir, bajo ninguna circunstancia era una amenaza para Herodes, y con todo le pidió que hiciera algún truco. Como no recibió respuesta, y conociendo el cargo que le habían imputado ante los romanos, que era ser el rey de los judíos, entonces lo vistió como si fuera de la realeza, para burlarse. La tragedia de los Herodes es poco mencionada, pero muy significativa. Todos ellos estuvieron cerca de la redención. De hecho, estuvieron frente a 3 de los hombres más sobresalientes del Nuevo Testamento. Y por más que hayan atestiguado que eran hombres de Dios, decidieron no reconocerlo. Como paréntesis, mientras Juan estuvo preso y antes de que lo decapitaran, sucedió otro evento casi trágico. Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Desde la cárcel, Juan se pregunta a sí mismo: ¿cómo es posible que Dios ha permitido que caiga en la cárcel por culpa de una mujer casada con su cuñado y que había manipulado a su hija para sus propósitos pervertidos? Juan el que bautizaba era la profecía cumplida de aquel que prepararía el camino del Mesías. Malaquías 3:3. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. También Juan era la profecía cumplida del Elías que habría de volver con gran poder. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan conocía su lugar en la historia. Negó ser el Mesías prometido y aceptó que él era solo el mensajero, el que preparaba el camino para la llegada de Jesús. Incluso cuando ambos estuvieron predicando simultáneamente, aceptó que el trabajo de Jesús sería más sobresaliente que el de él. Juan 3:28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, Jesús, pero que yo mengüe. Y si Juan era el mensajero y el Elías que iban a volver, Juan sabía que su rol en la historia debía ser grande. Después de todo, Elías había sido uno de los más grandes profetas de toda la historia judía. Elías había detenido la lluvia, se había enfrentado a uno de los reyes más perversos de la historia, Acab. Había hecho caer literalmente fuego del cielo para demostrarle a su pueblo que Jehová era el Dios verdadero. Y como cúspide narrativa, Elías no murió, Dios se lo llevó. Segundo de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos, el profeta Elías y Eliseo su aprendiz, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Todo esto tenía Juan en la mente cuando estaba en la cárcel a causa de la borrachera de Herodes Antipas y el baile impropio de su hijastra. Por eso mandó preguntarle a Jesús si él era verdaderamente el Mesías o no. Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron:
Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús entiende el conflicto de Juan, pero no se enoja con él, aunque podría. Juan lo bautizó en el Jordán y cuando Jesús salió del agua, escucharon la voz del Padre y una paloma se posó sobre Jesús. ¿Cómo podría dudar Juan de la legitimidad de Jesús como Mesías? Aún así, Jesús no responde la pregunta de los discípulos de Juan. Así como Juan se sabe de memoria su Biblia, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, Jesús, al hacer milagros, frente a esos discípulos, actúa una profecía. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ineludiblemente Jesús les demuestra con actos y no con palabras que Él es el Mesías prometido. Que Juan ha cumplido su labor, pero en vida no será reconocido. El honor y prestigio que recibirá no será ser llevado en un carro de fuego como Elías. Juan habrá sido muerto a causa del capricho de una mujer perversa que se casó con su cuñado. Pero no importa. Jesús el Mesías, el propio Hijo de Dios, dirá de él una de las expresiones más halagadoras hechas a cualquier persona dentro de la Biblia, una vez que Juan haya muerto. Mateo 11:9. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Refiriéndose a Juan. Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El contraste de Juan el que bautizaba y toda la línea de los Herodes representa claramente que estar cerca de los hombres de Dios o ser testigo de sus obras no es suficiente. Hace falta dar el paso definitivo, creer. Y aunque Juan también dudó, no rechazó a Jesús. Finalmente, como él lo dijo, pasó a la historia y fue considerado más que un profeta. Fue el precursor de la llegada del reino de Dios. Por el otro lado, los Herodes quedaron como gente de honor que en vida cometieron crímenes espantosos, y aunque estuvieron cercanos a la redención, decidieron quedarse del lado de la incredulidad. Cuando se trata de Dios, creer o no creer es decidir, pero no creer ninguna de las dos también es decidir.